soy el hombre más hermoso reconocido por la tribu de sirenas. Por desgracia, el cielo me dio un rostro de ángel, pero me equipó con una voz del infierno. Al abrir la boca, todos los peces y camarones en un radio de 5 millas quedaban panza arriba. Hasta que conocí a aquel hombre que venía a la playa a pintar del natural. Él no podía oír. No importaba cuán impactante fuera mi canto, él solo me miraba con dulzura. Me enamoré perdidamente. Era la primera vez que alguien no salía huyendo asustado por mi voz. Nos comunicábamos con gestos y dibujos, dulce y serenamente. Hasta ese día, cuando un grupo de niños le gritó: «Oye, tío sordo, ¿otra vez vienes a ver a tu príncipe sirena?» Él sonrió sin decir nada, pero después de que los niños se alejaron corriendo, comenzó a tararear inconscientemente la canción que yo solía cantar, perfectamente afinada, sin una sola nota fuera de lugar. Caray, ¿este sordo? ¿Estaba fingiendo? Me llamo Javier, el hombre más hermoso de la tribu de sirenas en 100 años. Y también el más desafinado en un siglo. Mi rostro es tan deslumbrante como desastrosa es mi voz. El día de mi ceremonia de mayoría de edad, apenas abrí la boca y mi abuelo puso los ojos en blanco al instante. Los peces y camarones espectadores echaron espuma por la boca colectivamente. El gesto de mi madre, la reina, tapándose los oídos con algas, se convirtió en la medida de primeros auxilios por consenso de toda la tribu. Desde entonces, me convertí en una famosa atracción submarina, impresionante a la distancia, aterrador al abrir la boca. Los pretendientes llegaban llenos de ilusión, y se marchaban decepcionados después de escuchar mi voz celestial. También intenté remediarlo, pidiendo consejo a mi hermana mayor, cuya voz es etérea. Ella me pasó en silencio una hoja de alga nori. «Hermano, come algo. No te tortures a ti mismo, ni tortures a los demás». Me resigné. Estar bien como un jarrón decorativo, flotando ocasionalmente a la superficie para asolear mi cola, tampoco estaba mal, hasta que conocí a Luis. 2. Era un atardecer. El cielo arrebolado parecía vino tinto derramado. Yo me escondía detrás de una roca, lejos de los muelles turísticos. Solo asomaba los ojos y un poco de mi cabello plateado azulado, mirando aburrido hacia la playa. Y allí estaba él, a unos 15 metros de mí, con su caballete, pintando el mar. Vestía una simple camisa blanca, con las mangas remangadas hasta el codo, mostrando los músculos definidos de sus antebrazos. La brisa marina jugueteaba con su flequillo, su perfil parecía tranquilo y concentrado bajo la luz del atardecer. He visto muchos humanos, ruidosos y exagerados, pero él era diferente. Parecía llevar consigo una burbuja aislante del sonido. La bulliciosa playa, los niños jugando, las gaviotas que pasaban volando. Todo parecía un decorado silencioso a su alrededor. Solo el sonido del pincel deslizándose sobre el papel y el suave murmullo de las olas acariciando la arena eran claros. Movido por un impulso inexplicable, me deslicé hacia el borde de la roca para verlo mejor, pero accidentalmente dejé al descubierto mi cola. Nuestras miradas se encontraron. Me retraje bruscamente detrás de la roca, mi corazón latiendo con fuerza. Se acabó, me han descubierto. Siguiendo la rutina, lo siguiente deberían ser gritos de terror humana, o señalamientos excitados. Y luego yo tendría que sumergirme de golpe en las profundidades del mar, sin atreverme a regresar a esta playa en varios días. Pero no pasó nada. Solo silencio, solo el persistente sonido del mar. Con cautela, asomé un poco los ojos de nuevo. Él sí estaba mirando en mi dirección, pero su mirada no contenía ni asombro ni curiosidad malsana. Esa mirada, ¿cómo describirla? Era como ver una ola salpicar con gotas especiales. Serena, con un toque de curiosidad amable. Luego, hizo un leve gesto con los ojos hacia mí, como un saludo, y volvió a concentrarse en su pintura. Él, ¿no se quedó pasmado por mi belleza? ¿Y no se asustó por mi apariencia no humana? No tenía sentido. 3. Mi curiosidad, que picaba como un cosquilleo, emergió. Decidí probar una vez más. Aclaré mi garganta. Este gesto normalmente es mi advertencia de más alto nivel. Y luego, con lo que creí era mi voz más melodiosa, comencé a tararear una antigua tonada de la tribu de sirenas. Trataba sobre alabar la luna y las mareas, más o menos. La melodía era sinuosa y extremadamente difícil. Interpretada con mi voz, el efecto era comparable a una sierra oxidada arrastrándose sobre un coral centenario. Mientras tarareaba, observaba fijamente su reacción. La punta de su pincel se detuvo. Mi corazón también se detuvo. Ahí viene, se va a tapar los oídos, va a fruncir el ceño, va a poner esa expresión de algo acaba de morir. Pero él solo volvió a girar la cabeza y me miró. La luz del atardecer caía sobre sus pestañas, tiñéndolas de un cálido dorado. Sus ojos no mostraban disgusto, ni resistencia, ni siquiera la más mínima incomodidad. Solo una especie de pura apreciación, como si lo que escuchara no fuera un sonido capaz de dejar inconsciente al abuelo sirena, sino algún tipo de aria. Escuchó un rato, y luego, me sonrió de nuevo. Esta vez la sonrisa era más amplia, y levantó la mano para señalar mi garganta. Luego señaló sus propios oídos, y negó con la cabeza. Me quedé perplejo. ¿Qué significaba?
Al ver mi expresión confusa, dejó el pincel y comenzó a hacer gestos con las manos. Los movimientos eran un poco lentos, pero claros. Primero señaló sus oídos, luego negó con la cabeza, y cruzó las manos frente a él moviéndolas de un lado a otro. Yo, lo entendí. Decía, no puedo oír. ¿Era sordo? No podía oír. 4. Entonces, mi voz catastrófica y aterradora, para él, era silencio. Lo que él veía era solo una criatura, bastante agradable a la vista y de comportamiento un tanto extraño, escondida detrás de una roca. No podía escuchar mi canto, capaz de causar perturbaciones a gran escala en la vida marina. Solo podía ver mi rostro, no desagradable, y mis tontos intentos de probarlo. Una alegría sin precedentes, como una cálida corriente marina de las profundidades, me inundó de inmediato, seguida de una emoción agridulce y suave, que brotó burbujeando desde el lugar de mi corazón. Así que así se sentía que alguien no huyera asustado por mi voz. Así que así podía alguien mirarme, simple y tranquilamente, no obnubilado por mi rostro, ni aterrorizado por mi voz, solo porque yo estaba allí. Desde ese día, aumenté drásticamente la frecuencia de mis visitas a la playa. De 1 o 2 veces ocasionales al mes, pasé a ir todos los días con buen tiempo. Luis también parecía tener una rutina fija. Siempre aparecía al atardecer, cargando su viejo estuche de pintura. Establecimos un modo de comunicación peculiar pero armonioso, principalmente mediante gestos, complementado con sus dibujos y mis, actuaciones. Él me dijo que se llamaba Luis, como las islas en el río. Era ilustrador freelance, le gustaba el mar, por eso venía seguido aquí en busca de inspiración. Yo respondía golpeando el agua con mi cola para crear un ritmo de salpicaduras, o recogiendo alguna concha especial de la arena para entregársela. Cada vez la aceptaba con solemnidad, la observaba detenidamente, y luego, sonriendo, la guardaba en una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo. Su mirada era como si le hubiera dado algún tesoro. Él pintaba el mar, las nubes, los pájaros. Una vez, me pintó a mí, no completo, sino mi perfil, recostado sobre la roca, con la barbilla en la mano, mirando al cielo. Mi cabello plateado azulado colgaba como algas marinas, mis pestañas largas caían. El yo en el dibujo tenía una pureza e inocencia que no pertenecían a este mundo. Arrancó la hoja y me la entregó, señalándome a mí y luego al dibujo, con una mirada interrogante. Miré fijamente la imagen de mí mismo, mi corazón latiendo con fuerza. Asentí enérgicamente, señalé el dibujo y luego a mí mismo, levantando ambos pulgares. Di una vuelta sobre mí mismo, mi cola levantó un chorro de gotas de agua brillantes. Él se rió hasta que le temblaron los hombros. Yo también me reí tontamente. Riendo, sentí un ligero picor en la nariz. Nunca nadie me había mirado así. No como al hombre más hermoso de la tribu de sirenas, ni como a la primera plaga sonora de las profundidades, sino a Javier, a un amigo, un tanto extraño, pero también interesante. 5. Él me enseñó lenguaje de señas, sencillas, hola, gracias, feliz, bonito, complejas, el atardecer es hermoso, el color de tu cola se parece al mar, hoy hace un poco de frío. Aprendí rápido, al fin y al cabo las sirenas no somos tontas. La primera vez que entendió que hacía la seña correcta para tu dibujo, bonito, sus ojos brillaron como si tuvieran estrellas dentro. También me respondió con señas, tú, más bonito. Mi rostro se sonrojó al instante. Rápidamente escondí la mitad inferior de mi cara en el agua, haciendo burbujas glub glub, pero esa dulzura en mi corazón se esparció como tinta azul en agua clara. Hilos tenues se extendieron, imposibles de volver a reunir. Él no podía oír, pero me escuchaba. Con los ojos, con el pincel, con aquellos gestos torpes pero adorables, comencé a anticipar cada atardecer, a esperar ver esa figura con camisa blanca aparecer en la playa, a esperar que girara la cabeza y, con esos ojos serenos, me encontrara detrás de la roca. Él compartía sus snacks, una cosa crujiente llamada galletas, dulces, con aroma a leche. Yo, a escondidas, sacaba del fondo del mar los erizos más gordos o las conchas más bonitas para él. Cada vez se sorprendía, y luego las asaba con cuidado, compartiéndolas a la mitad. Nos sentábamos en las rocas, él comía vieiras asadas, yo comía galletas. Observábamos cómo el sol se hundía poco a poco en el horizonte, tiñendo la superficie del mar como una seda cambiante. El mundo se reducía al sonido del viento, las olas, el rasgueo del pincel. Pensé que eso era todo. Una dulzura tranquila e irreal, construida sobre un malentendido y una carencia. Incluso me alegré de manera mezquina, me alegré de que él no pudiera oír. Así, nunca se asustaría y huiría por mi voz. Yo podría conservar para siempre esta tranquilidad y atención. Hasta esa tarde de fin de semana. 6. Un grupo de chicos preadolescentes pasó corriendo y gritando por la playa. Al ver a Luis pintando, un chico con el pelo rapado gritó de repente: «Oye, tío sordo, ¿otra vez vienes a ver a tu príncipe sirena?» Todo mi cuerpo se puso rígido, hasta mis escamas parecían erizarse. Luis alzó la vista, miró al grupo de niños, sin mostrar ningún disgusto en su rostro. Incluso,
con su sonrisa habitual amable y gentil. Los niños se alejaron riendo y jugando. Yo lo miré atónito. Así que no solo yo sabía que era sordo. La gente cerca de esta playa probablemente también lo sabía. Era el tío sordo. Ese grito no contenía mucha malicia. Era solo una forma familiar y descarada de señalar. Luis bajó la cabeza, continuó dibujando con el lápiz en su cuaderno de bocetos. La punta se deslizaba con fluidez, dibujando un barco pesquero que regresaba a lo lejos en el mar. Su perfil seguía tranquilo. Suspiré aliviado, pero un sentimiento indefinible se extendió en mi corazón. Un poco amargo. ¿Vivía él cada día con esa etiqueta? El pintor sordo. Sacudí la cabeza, no quería que este sentimiento arruinara el hermoso atardecer. Lo miré a él, su perfil concentrado, la brisa del atardecer acariciando sus mechones de pelo. Ese amor tierno y suave emergió de nuevo en mi corazón, mezclado con un toque de compasión agridulce. No pude evitarlo, comencé a tararear de nuevo. Esa misma antigua tonada sirena desafinada que ni mi abuela reconocería. Solo en momentos como este, podía cantar descaradamente, total él no oía. Era mi forma secreta de declarar amor, usando una voz que hasta yo mismo despreciaba. Tarareaba concentrado, olvidado de todo, golpeando suavemente el agua con mi cola, mirando su espalda, imaginando qué expresión tendría si pudiera oír. Bueno, mejor no imaginarlo. Justo cuando llegaba a lo que yo creía que era un giro melodioso y prolongado, pero que en realidad era impactante, vi que el hombro de Luis se movió casi imperceptiblemente. Luego, sin volverse, su mano que sostenía el lápiz no se detuvo. Continuó dibujando el barco pesquero, pero sus labios se abrieron y cerraron suavemente, tarareando siguiendo la melodía de mi canción. No era un tarareo cualquiera, era preciso, perfectamente acompasado, con una pronunciación clara, cada giro extraño, cada nota que se escapaba al espacio exterior, cada vibrato estremecedor que yo creía original, pero que en realidad surgía porque mi voz no me obedecía. Él lo seguía, sin desviarse en lo más mínimo. 7. Me detuve bruscamente, todo el sonido atrapado en mi garganta. Como si me estrangularan con un puñado de algas heladas. El mundo quedó en silencio mortal. Solo el mar, inconsciente, seguía murmurando. Luis pareció darse cuenta de que el canto detrás de él se había detenido. La punta de su lápiz se detuvo, y lentamente, perplejo, giró la cabeza. Me miró, sus ojos aún amables, con interrogación, como diciendo, ¿por qué dejaste de cantar? Pero yo miraba fijamente su boca. ¿Qué había sido eso? ¿Cantar? ¿Un sordo? ¿Cantar? ¿Y tan preciso? Tan preciso como si la hubiera escuchado miles de veces, familiarizado con cada cambio de tono. Un pensamiento absurdo y descabellado, pero cargado de fragmentos de hielo afilados, atravesó de repente todo mi alivio y dulzura. Caray, ¿este sordo? ¿Me estaba tomando el pelo? ¿Era un farsante? 8. Comencé a recordar frenéticamente todos los detalles. La primera vez que nos vimos, su pincel que se detuvo cuando yo tarareaba. No era por molestia ante un ruido, sino porque escuchó el sonido en sí. Cuando me enseñaba lenguaje de señas, a veces yo me equivocaba al hacer un gesto e instintivamente lo corregía hablando, aunque inmediatamente me daba cuenta y cambiaba a gestos. Pero en ese instante, el movimiento de mis labios, cuando escuchábamos las olas juntos, él cerraba los ojos, su cabeza se inclinaba levemente hacia la dirección del sonido más fuerte, una sonrisa placentera en sus labios. Esa no era la postura habitual de alguien que ha sido sordo por mucho tiempo. Las personas sordas dependen más de la vista y el tacto. No serían tan sensibles a la dirección de un sonido. Y también, cuando asaba las vieiras, el punto de cocción siempre era perfecto. En el instante preciso en que la concha se abría con un pop, él siempre giraba la cabeza para mirar, con un timín tan exacto que parecía increíble. Antes atribuía todo esto a su atención al detalle, su talento artístico, sus hábitos diferentes a los de otras personas sordas. Pero ahora, todos los detalles se unían ante su canto, apuntando a una verdad que me helaba la espalda y erizaba mis escamas. Él podía oír, siempre había podido oír. Entonces todos esos cantos espantosos míos, él los había escuchado todos, cada vez que yo, creyéndome a salvo, exhibía mi voz destemplada descaradamente. Él lo había escuchado todo claramente. La vergüenza me inundó como una marejada, ahogándome al instante. Deseé poder cavar un hoyo con mi cola allí mismo y enterrarme a 10.000 metros bajo el mar. Mejor aún, poner una roca gigante encima, para nunca más ver la luz del día. Pero al mismo tiempo, un dolor más agudo atravesó la vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué fingiría ser sordo? ¿Mi rostro lo hacía dispuesto a soportar mi terrible canto? ¿O era, simplemente una observación condescendiente y cruel? Un humano con audición normal, observando a una sirena que envía indirectas con un canto desafinado, como si fuera una farsa. La ira estalló en mí, boom, haciendo que mis ojos se enrojecieran. Lo miré fijamente, mi pecho subiendo y bajando violentamente. Mi cola se tensó, golpeando el agua y levantando un rocío agitado. 9. La expresión de perplejidad amable en el rostro de Luis se desvaneció lentamente.
Él me miró, y en esos ojos siempre serenos, se reflejaba claramente mi furia y mi desesperación en este momento. No mostró pánico, no intentó hacer más gestos para explicar, simplemente me miró en silencio, y luego, muy lentamente, bajó la mirada. La habitual curva de sus labios también se enderezó, formando una línea recta que transmitía cansancio y remordimiento. No lo negó, ni siquiera se molestó en seguir fingiendo. Esta comprensión me hizo sentir aún peor, como si hubiera tragado un puñado grande de erizos de mar, que pinchaban y dolían en todas mis entrañas. Giré bruscamente mi cola, dejé de mirarlo. Me di la vuelta y me sumergí en las profundidades del mar. El agua salada y amarga me envolvió, pero no logró disipar esa vergüenza y angustia que ardían como fuego. Nadé como loco hacia las profundidades, dejando que la corriente me picara los ojos. En mi mente desfilaban una y otra vez imágenes de él, su sonrisa gentil, su mirada concentrada, sus dedos pacientes cuando me enseñaba lenguaje de señas, sus mejillas hinchadas cuando comía galletas, y también, sus labios que replicaban con precisión mi desastroso canto. Mentiroso, gran mentiroso. Nadé sin rumbo en la oscuridad de las profundidades del mar durante mucho tiempo, hasta que se me agotaron las fuerzas, y me acurruqué en un grupo de fríos corales negros. Las perlas caían una tras otra, rodaban por el lecho arenoso del fondo marino, emitiendo una luz tenue. Las sirenas lloran perlas, antes pensaba que era sentimental. Ahora sabía que cuando el dolor del corazón llega al extremo, realmente no se puede controlar. Así que toda esa comprensión e intimidad construida sobre una deficiencia era falsa. Yo era un tonto de principio a fin. 10. No fui a esa playa durante 3 días seguidos. Me encerré en la habitación más profunda del palacio, enfurruñado frente a la pared. Grité con una almohada sobre la cabeza, pero después de gritar miraba alerta a mi alrededor por si algún pez quedaba panza arriba. Tiré todas las perlas más brillantes de mi colección dentro de un cofre, lo cerré con llave y la arrojé a una fosa marina. Me negué a ver a nadie. Hasta el atento pero torpe pez payaso que me servía, lo eché. Al cuarto día, vino mi madre, la reina. Traía una bandeja de mi pastel de krill cristalizado favorito y se sentó en mi cama. Me miró con la cara hundida y mustia entre las sábanas. Me han contado, comenzó a hablar lentamente, alargando las sílabas, que nuestro árbol de hierro que no florece en 1000 años, y que cuando por fin lo hace casi derrumba todo el arrecife de coral con su canto. Últimamente se ha mustiado por culpa de un humano. Yo, con voz apagada, no es cierto. Mi madre tomó un trozo de pastel y se lo comió. Entonces debe ser un rumor. Por cierto, tu prima del Mar del Este vendrá de visita en unos días. Desde pequeña decía que eras guapo, que tu voz, bueno, tenía carácter. Ahora ya es una señorita hermosa y elegante, tu abuela pensaba. No quiero ver a nadie. Me senté de golpe, levantando la sábana, mis ojos seguramente estaban rojos. A nadie. Mi madre me miró y suspiró. Dejó el pastel y me acarició el desordenado cabello. Javier, dijo suavizando el tono. La bruja del mar consiguió una nueva poción. Al tomarla, la voz se vuelve normal por unas horas. Aunque tiene algunos efectos secundarios. ¿Quieres probar? Podrías usarla cuando veas a tu prima. Me quedé paralizado. ¿Una voz normal por unas horas? Algo con lo que antes había soñado. Pero al escucharlo ahora, no me alegraba en absoluto. ¿Qué importaba si mi voz era normal? Esa persona era un mentiroso. Me había engañado. Negué con la cabeza y volví a hundir la cara en la cama. Esta vez con voz entrecortada. No sirve de nada. Mi madre guardó silencio un momento, luego dijo, ese humano, se llama Luis. Mi cuerpo se puso rígido. El viejo don Tortuga del puesto de gestión de la playa me comentó algo. Dijo que ese chico es muy bueno, tranquilo, pinta bien, amable con todos. Solo que, mi madre hizo una pausa. Parece que realmente tenía problemas de audición. Soltó una risa fría, está perfectamente. Puede oír. Fingía ser sordo. Mi madre hizo un sonido de sorpresa. ¿Fingía? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era lo que yo quería saber. ¿Para observar de cerca a una criatura rara? ¿Para recolectar material de sonidos extraños? ¿O simplemente por diversión, para burlarse de una sirena? Apreté los dientes sin decir nada. Mi madre reflexionó, ¿qué tal si voy a preguntarle a don Tortuga? Él ha vivido mucho, ha visto mucho, quizás sepa algo más. Me quedé callado sin oponerme, pero en un rincón de mi corazón, de manera vergonzosa, todavía albergaba un débil rayo de esperanza. Esperaba que mi madre trajera una respuesta diferente, aunque solo fuera para disculparlo un poco. 11. Mi madre salió. El tiempo se volvió insoportablemente lento. Daba vueltas ansioso por la habitación, mi cola golpeaba inconscientemente la alfombra. No sé cuánto tiempo pasó, cuando mi madre regresó, con una expresión un poco extraña. Lo averigüé, dijo, sentándose y mirándome con una mirada compleja. Don Tortuga dijo que ese chico realmente tiene algunos problemas auditivos, pero no es completamente sordo. Levanté bruscamente la cabeza. Es un trastorno auditivo raro, llamado, algo así como, hiperacusia, o, distorsión auditiva.
Mi madre hacía un esfuerzo por recordar los términos complicados de Don Tortuga. Más o menos significa que puede oír sonidos, pero lo que escucha es diferente a lo que realmente se emite. Un sonido común, para él puede sonar agudo y estridente o distorsionado. En casos severos, incluso un pequeño ruido común puede causarle dolor de cabeza insoportable. Me quedé paralizado. Parece que antes intentó usar dispositivos auditivos, pero el efecto no fue bueno, incluso amplificaba esos sonidos distorsionados, haciéndolos sentir peor. Así que la mayoría del tiempo, prefiere no usarlos, quedarse en ambientes tranquilos. Cuando le dice a la gente, no puedo oír, probablemente es una explicación simplificada. Después de todo, es más difícil hacer que los demás entiendan, puedo oír pero escucho aullidos de fantasmas. Mi madre suspiró. Don Tortuga dijo que, según su estado, probablemente su condición ha estado estable recientemente, o ha encontrado algún método de adaptación, por eso puede venir seguido a la playa. La playa es relativamente tranquila. El sonido constante de las olas para él podría ser un tipo de ruido blanco relajante. Yo tenía la boca abierta, mi mente zumbando. ¿Hiperacusia? ¿Distorsión? Entonces, ¿no estaba fingiendo ser sordo? ¿Realmente estaba soportando un mundo sonoro distorsionado, ruidoso y posiblemente lleno de dolor? Entonces mi canto, ¿y cómo sonaba mi canto para él? Mi garganta estaba seca, no podía terminar la pregunta. La expresión de mi madre se volvió aún más extraña, mezcla de compasión y una pizca de incredulidad absurda. Don Tortuga dijo que no está seguro, pero según la especulación de ese síntoma, es muy posible que la frecuencia de las ondas sonoras que tú emites, dentro de su espectro auditivo distorsionado, coincidiera, convirtiéndose en un sonido que él podía aceptar, incluso encontrar agradable. ¿Qué? 12. El mundo quedó en silencio. Mi ira, mi vergüenza, mi angustia, se hicieron añicos en el suelo, reemplazadas por una sensación extrema de desorientación y absurdidad. Así que no es que mi canto se hubiera vuelto agradable, sino que en su mundo auditivo defectuoso y distorsionado, mi voz diabólica, por una casualidad, se había convertido en ¿la voz de un ángel? Esto era aún más difícil de aceptar que si hubiera estado fingiendo. Fingir ser sordo era engaño, era insulto. ¿Pero esto qué era? ¿Una coincidencia absurda y descabellada, dirigida por una falla auditiva? Esos cantos, que yo consideraba profundos pero que en realidad torturaban los oídos, para él podían ser verdaderos sonidos celestiales. No era de extrañar que cuando me escuchaba cantar, su mirada fuera tan concentrada, incluso con aprecio. No estaba soportando, no estaba fingiendo, realmente estaba disfrutando. Recordé la expresión en su rostro cada vez que me escuchaba tararear. Esa leve sonrisa, esa postura relajada. Así que no era cortesía, no era fingimiento, era verdadero placer. Una oleada de calor me subió a la cabeza, mi cara ardía como para freír tortitas de camarón. Esta vez no era por enojo, era otra especie de vergüenza que casi me hacía estallar. Siempre pensé que era yo quien cuidaba con delicadeza su defecto de no poder oír, manteniendo el frágil equilibrio entre nosotros. Pero nunca pensé que, desde el principio, podía haber sido él quien me toleraba a mí, usando su caótico mundo auditivo, transformando gentilmente mi peor defecto en una virtud. Y yo me enfadé con él, golpeé el agua con mi cola y me fui. ¿Y él ahora? Escuché mi propia voz flotando al preguntar. Don Tortuga dijo que, como no ha sido en varios días, él sigue yendo a la misma hora cada día a sentarse junto a esa roca. Ya casi no pinta, solo mira fijamente la superficie del mar, abstraído. Mi madre me miró, parece muy abatido. Mi corazón se sintió apretado como si algas marinas lo envolvieran, agrio e hinchado. 13. Al quinto día, al atardecer, me escondí detrás de una roca más lejana, solo asomando los ojos, observando a escondidas. Luis estaba allí, efectivamente. El caballete estaba colocado, pero la hoja estaba en blanco. Estaba sentado en la arena, de espaldas a mi dirección, frente al mar. El sol poniente alargaba su solitaria sombra. No pintaba, solo abrazaba sus rodillas, mirando en silencio la superficie del mar llena de destellos. Su perfil, a la luz del crepúsculo, parecía un poco pálido y cansado. Antes pensaba que llevaba consigo una burbuja aislante del sonido, tranquilo y sereno. Ahora, al mirarlo de nuevo, ese silencio también contenía el cansancio de luchar contra el mundo sonoro, y la decepción del momento. Él podía oír las olas, pero ¿cómo sonaban esas olas para él? ¿Un suave consuelo, u otro tipo de ruido? ¿Y mi canto desafinado? Para él, ¿qué era? ¿Un ancla tranquilizadora en un mundo caótico? Inspiré profundamente, sacudí mi cola. Lentamente, me dirigí nadando hacia la orilla donde él estaba. Nadé hasta la zona de aguas poco profundas, donde podía ver las pequeñas conchas en la arena. Me detuve, flotando a medias en la superficie, mirando su espalda tan cerca. Parecía no darse cuenta. Vacilé un momento, levanté la mano y, suavemente, golpeé el agua. Plaf. Un sonido muy leve, pero sus hombros se estremecieron ligeramente, y se volvió bruscamente. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par.
En ellos pasó rápidamente la sorpresa, la incredulidad, y luego, una alegría tan densa que parecía derretirse. Pero no se movió de inmediato, solo me miró así, con una mirada cautelosa, y un rastro de oscuridad persistente. Yo lo miré, abrí la boca, quise decir algo, pero no salió ningún sonido. No era fingido, es que de repente no sabía qué sonido emitir en esta situación. ¿Mi horrible voz original? ¿O silencio? Al final, no emití ningún sonido. Solo levanté la mano, y con torpeza, hice las señas del lenguaje que él me había enseñado. Yo, y tú, esperar. ¿Yo? Él lo entendió. La oscuridad en sus ojos se disipó como niebla arrastrada por el viento, brillando al instante. Él también levantó la mano, sus dedos temblaban casi imperceptiblemente, pero sus gestos eran claros. Él, sí, siempre, esperando. 14. Se me llenó la nariz de picor, bajé rápidamente la cabeza, restregándome contra el agua fresca del mar. Luego hice señas de nuevo. ¿Por qué? ¿Fingir? ¿No oír? Esta pregunta fue un poco confusa, pero él la entendió. Guardó silencio un momento, no respondió de inmediato. En cambio, lentamente sacó de su bolsa de tela una pequeña grabadora de voz. Luego sacó su teléfono, manipuló algo, y giró la pantalla hacia mí. En la pantalla había un gráfico de ondas de un audio, con anotaciones escritas al lado. Señaló la grabadora, luego señaló sus propios oídos, y negó con la cabeza, mostrando en su rostro una expresión de impotencia y dolor. Luego, escribió en su teléfono y me lo mostró. No es fingir, es simplificar. Explicar la distorsión auditiva es muy complicado. La mayoría de los sonidos son una carga para mí, son ruidos estridentes. Decir, no puedo oír, es más fácil de entender para los demás, y yo puedo obtener un poco de paz. Hizo una pausa y siguió escribiendo, un poco más lento, excepto el sonido regular de las olas. Y, tu voz. Mi corazón dio un brinco. Él alzó la vista hacia mí, con una mirada clara y sincera, y siguió escribiendo. Tu voz, en mi audición, es hermosa, como otra marea que llega desde las profundidades del mar, capaz de calmar la ansiedad que traen otros ruidos. Sé que puede sonar absurdo, pero para mí, es real. Me miró a los ojos y dijo palabra por palabra. Lo siento, no te conté todo desde el principio. Tenía miedo de asustarte, y también miedo de que esta única claridad y belleza desaparecieran. Me quedé mirándolo fijamente, mirando esas palabras en la pantalla de su teléfono. Todas las dudas, el resentimiento, la ira, en este momento, realmente se disiparon. No era un engaño. Era otra forma difícil de comunicación, era él, en su mundo ruidoso y doloroso, protegiendo con cuidado una frecuencia preciosa. Y yo, por una casualidad, me había convertido en la fuente de esa frecuencia. ¿Absurdo? Absurdo en extremo. Pero al mirar sus ojos, sentía que, después de todo, no había nada inaceptable. Javier, por primera vez pronunció mi nombre, con su voz, no con señas. Mis lágrimas cayeron sin previo aviso, grandes gota tras gota, cayendo al mar, transformándose en pequeñas perlas, hundiéndose en la arena. Él extendió la mano, atrapando suavemente una lágrima perla que estaba cayendo. La perla brillaba tenuemente en su palma, reflejando la ternura en sus ojos. No llores, dijo, con voz un poco ronca. Tus lágrimas son demasiado preciosas. Me soné la nariz, me sequé la cara torpemente con el dorso de la mano, pero cuantas más me secaba, más lágrimas caían. Entonces tú, comencé a hablar, con voz entrecortada. Entonces cuando escuchabas mis aullidos espantosos, era redención, me interrumpió, con tono firme. El atardecer en que escuché tu voz por primera vez. Fue la primera vez en 3 meses que no tuve dolor de cabeza por los sonidos. Tu voz fue como una llave que abrió precisamente la puerta más hermosa de mi mundo auditivo. Mi corazón sintió como si suaves olas marinas lo lavaran una y otra vez. Pero, mi voz es tan horrible. Él negó con la cabeza, tomó mi mano que aún hacía señas y la apoyó en su pecho. Sentí los latidos firmes y fuertes de su corazón. Aquí, me miró, palabra por palabra. Tu voz es la única que hace que mi corazón lata con regularidad. El crepúsculo se intensificaba, el último rayo de luz del atardecer se deslizaba de su hombro. Lo miré a él, su rostro teñido de un cálido dorado por el ocaso, y en sus ojos, ese pequeño y desastroso yo. De repente, un pensamiento se volvió tan claro que tenía que expresarlo. Retiré mi mano, inspiré profundamente. Luego, a la velocidad más lenta, con los gestos más claros, hice la seña que él me había enseñado, pero que nunca me había atrevido a usar realmente. Yo, te amo. 15. No era me gustas, ni tengo afecto por ti. Era la palabra más formal en el lenguaje de las sirenas. Al terminar el gesto, mis dedos se quedaron suspendidos en el aire, temblando levemente. Él se quedó paralizado. En esos ojos siempre serenos, se desató una tormenta como nunca antes había visto. Y luego, sonrió. No era esa sonrisa leve de siempre. Era una sonrisa como el amanecer rompiendo la línea del horizonte marino. Dejó el teléfono y comenzó a hacer señas con ambas manos, rápido y decidido. Yo, también, te
amo. Luego, habló, con voz profunda y clara, como una resonancia que llegaba desde las profundidades del mar. Desde la primera vez que tarareaste para mí, desde que me entregaste una concha con tanta timidez, desde que, bajo el arrebol del atardecer, sacudías la cola y reías como un tonto. Javier, me enamoré de una sirena que canta desafinado. No por tu rostro, aunque es tan hermoso que me dejó sin aliento, ni porque tu voz se volviera melodiosa en mi mundo, aunque ese fue realmente un regalo del cielo. Fue por ser tú, porque, creyendo que no podía oírte, aún así venías a acompañarme todos los días, porque me enseñaste a conocer el mundo submarino, compartiste tus snacks favoritos, porque la forma en que me miras no tiene lástima, ni curiosidad, solo pura. Javier mirando a Luis. Mis lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran ardientes, cargadas de risa. Luis, dije, con mi voz rasposa y destemplada, quizás nunca pueda cantar una canción agradable. Puede que haga que tus vecinos presenten quejas por contaminación acústica. Ni siquiera sé cómo caminar con estas dos piernas cuando esté en tierra. Pero quiero hablarte todos los días. Quiero ver el mar contigo cada atardecer. Quiero que me enseñes todas las cosas hermosas y ruidosas del mundo humano. Porque a tu lado, hasta mi defecto, se convierte en un regalo especial. Sus ojos se enrojecieron. Este hombre siempre gentil y sereno, por primera vez frente a mí, mostró una expresión tan vulnerable y real. Se puso de pie y caminó hacia mí, entrando en la zona de aguas poco profundas. El agua mojó sus pantalones, pero no le importó en absoluto. Se agachó, quedando a la altura de mis ojos, y tomó mi rostro entre sus manos. Sus palmas estaban calientes, con el sabor salado de la brisa marina y el calor residual del sol. Javier, su frente tocó la mía, su voz era tan suave como un susurro. Mi mundo es muy ruidoso, muy caótico, a veces muy doloroso, pero tu voz es el único faro en ese mundo. Así que, canta, con esa voz que conmueve al cielo y la tierra, canta para mí. Haz que todos los peces y camarones en un radio de 5 millas queden panza arriba. Yo estaré a tu lado, dibujando cada onda sonora, registrando cada pez que huya. Y luego les diré, miren, esta es mi amada. Su canto, solo para mí es claro. Sonreí, lloré de nuevo, y al final terminé como un desastre riendo y llorando al mismo tiempo. Me acerqué y besé suavemente la comisura de sus labios. Un beso cargado de lágrimas saladas, pero dulce hasta el fondo del corazón. Entonces tienes que prepararte psicológicamente, susurré cerca de sus labios. La vida de las sirenas es muy larga, tendrás que soportar mi voz de latón roto por mucho, mucho tiempo. Él me devolvió el beso, suave pero firme. Entonces deja que mi audición se distorsione solo para ti. Deja que mi mundo, solo para ti, sea siempre claro. Las olas murmuraban, la brisa nocturna era suave. En la distancia, el faro se encendió, trazando un camino de luz cálida sobre la superficie del mar. Las estrellas comenzaron a parpadear, como si alguien hubiera esparcido un puñado de perlas en el firmamento. En esta zona del mar donde antes solo cantaba en soledad, finalmente encontré a esa persona que, incluso con mi voz del infierno, la atesoraría. Y él me dijo que eso no era el infierno. Era el reflejo del paraíso que había esperado toda su vida. 16. Un mes después, en el apartamento de Luis, me esforzaba por mantenerme en pie con mis recién crecidas piernas, apoyándome en la pared, practicando cómo caminar frente al gran espejo del salón. Luis asomó la cabeza desde la cocina, con una espátula en la mano. ¿Qué quieres cenar esta noche? ¿Mariscos o...? De repente, me entraron ganas de hacer una travesura. Respiré profundamente, y luego, con todas mis fuerzas, canté la canción más solemne de la boda de la tribu de las sirenas. En teoría, esta canción debería ser sagrada y etérea, pero saliendo de mi garganta, el efecto era más o menos como si 1000 gaviotas estuvieran peleando al mismo tiempo dentro de la habitación. Los cristales de las ventanas vibraron con un zumbido. El agua de la taza sobre la mesa formó ondas. De repente, del apartamento de al lado llegó un sonido sordo de pum, como si algo se hubiera caído al suelo. A Luis se le escapó un temblor en la mano, la espátula casi salió volando. Pero giró la cabeza, sus ojos brillaban, y se rió hasta que le temblaron los hombros. Muy bien, dijo, acercándose y dejando un beso en mi frente. Esta vez el gato del vecino no maulló, hay progreso. Y además, añadió, señalándose el oído, para mis oídos, sonó, como un jilguero haciendo alardes técnicos. Especial, y solo para mí. Lo miré con reproche, pero no pude evitar reír y caer en sus brazos. Afuera, las luces de la ciudad se encendían una tras otra. Y dentro, mi voz del infierno finalmente había encontrado su único cielo. Escuchando los fuertes latidos de su corazón, de repente recordé algo de hace mucho tiempo. Ese paquete de algas nori que me dio mi hermana Sirena, y esa frase de no te tortures a ti mismo. Tal vez algunas cosas realmente no hay que forzarlas demasiado. Como mi voz, no necesita ajustarse a lo que llaman celestial, y como sus oídos, no necesitan discernir la realidad absoluta. En este mundo extraño y colorido, siempre habrá alguien cuyo fallo puede aceptar precisamente tu defecto.
tu especialidad puede calmar precisamente su dolor. Las personas que se aman se convierten mutuamente en la coincidencia afortunada y correcta en el mundo del otro. Fin de la traducción de la novela.